Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos que siguen esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde. Un privilegio el poder estar en contacto con ustedes por este medio. Y hoy vamos a iniciar la quinta parte del tema de los últimos tiempos. Pero antes, permítame y vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por el privilegio que nos da, Señor, de poder compartir por este medio, de tener la dirección de tu Espíritu Santo, de tener tu palabra, Señor, para escudriñarla y para ser entendidos en los tiempos que nos está tocando vivir, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que esta tarde nos des entendimiento, sabiduría, consejo e inteligencia para el tema que vamos a tratar, Señor, que nos hagas entendidos en los tiempos para saber lo que hay que hacer, Señor, y que en todo tú seas glorificado. Usa, Señor, mi lengua como pluma de escribiente para escribir en el corazón de cada uno de mis hermanos tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo tome esa palabra y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio tenerlos ya conectados por acá. Hoy vamos a compartir la quinta parte del tema relacionado con los últimos tiempos. Hemos estado tomando como base el capítulo 24 del libro de Mateo, junto con el capítulo 25, que es la continuación, y combinándolo con el libro de Apocalipsis para saber la cronología de los últimos tiempos y para saber no solo lo que viene, sino lo que necesitamos hacer para estar preparados para ese tiempo. Y hablamos en la primera entrega acerca de que los últimos tiempos no es un tema para que nos dé temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Las profecías de los últimos tiempos no están en la palabra de Dios para hacernos sentir angustia, ansiedad, depresión o cualquier tema de ese tipo, sino más bien están ahí para darnos la esperanza, para saber que no solo tenemos esperanza, sino que el Señor, nuestro Padre, actúa a favor de nosotros aún en las peores circunstancias para librarnos. En segundo lugar, el tema de los últimos tiempos no es un tema para especular. Alrededor del tema de los últimos tiempos hay muchísima especulación y muchísima ignorancia. No podemos hablar de los últimos tiempos solo teniendo pequeñas referencias del libro de Apocalipsis, pequeñas referencias del libro de Daniel y algunas cosas que oímos por ahí. El tema de los últimos tiempos es uno de los temas más complicados de la palabra, porque es algo que va a suceder, no es algo de lo que ya tenemos el antecedente. Es fácil hablar del pasado, pero es muy difícil hablar del presente. Y las profecías relacionadas con los últimos tiempos están a lo largo de toda la palabra de Dios, principalmente en libros como Salmos, los profetas mayores, los profetas menores, todas las epístolas, los evangelios y por supuesto el libro de Apocalipsis. Y entonces necesitamos tener un panorama completo de todos esos libros para poder hablar con propiedad acerca de los últimos tiempos. Mucha de la información que hoy estamos recibiendo acerca de los últimos tiempos realmente no es porque ya sean los últimos tiempos, es porque estos son los antecedentes de lo que vendrá. Se está mencionando mucho del anticristo, mucho del gobierno mundial, del nuevo orden mundial, de la marca de la bestia, pero muchas de esas cosas o de lo que se está hablando sobre esas cosas constituye especulación. Así que por esa razón fue que decidimos hacer esta serie para tratar de traer la mayor cantidad de luz posible para evitar caer en esos extremos de temor. El temor es lo contrario de la fe y el temor viene a querernos robar la fe. Así que yo les quisiera recomendar que tengamos muchísimo cuidado
de lo que estamos escuchando y principalmente de lo que estamos compartiendo. Porque si algo me produce temor y lo estoy compartiendo, lo que estoy haciendo es regando temor. La palabra de ninguna manera nos produce temor, nos produce arrepentimiento, nos produce gozo, nos produce libertad. La palabra nos puede confrontar, pero esa confrontación nunca es con temor, sino es por amor. Así que mucho cuidado con lo que oímos y principalmente con lo que estamos repitiendo. La cronología de los hechos, de los acontecimientos de los últimos tiempos, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Mateo, y recordemos que esta es una enseñanza de Jesús, que se complementa perfectamente con la enseñanza de Apocalipsis, es que primero hubo un tiempo, aún no es el fin, luego un segundo tiempo que es principio de dolores, que es donde estamos en este momento, un tercer momento que viene, que es el momento de la tribulación, posteriormente la abominación desoladora, después la gran tribulación, la venida de Cristo, la derrota del anticristo en la batalla del Armagedón, que es propiamente la segunda venida de Cristo, y finalmente el reino milenial. Todas las, o una gran cantidad de pasajes de la palabra de Dios evidencian y nos permiten sostener, además del carácter de Dios, nos permiten sostener que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, o sea, al final de esta época en la que estamos, que es principio de dolores. Como lo que sigue a principios de dolores es la tribulación, es obvio que hoy estamos observando los ensayos, las primicias o algunos desarrollos tecnológicos que van a llevar a las cosas de los últimos tiempos, pero eso no quiere decir que esos anticipos indiquen que ya estamos en la tribulación. Me preocupé muchísimo la semana pasada, a fin de semana, cuando vi un par de videos de una persona que decía que ya estábamos en la tribulación, cuando la palabra de Dios nos enseña que para que inicie la tribulación primero tiene que haber un pacto de paz entre Israel y los países musulmanes. Número uno. Número dos, también dice la palabra que cuando se firme ese pacto de paz al principio de la tribulación, se va a suspender el sacrificio continuo, y ese sacrificio continuo es el sacrificio que todos los días en la mañana y en la tarde debían hacer los levitas en el templo. Por lo tanto, debería estar construido el templo, cosa que no ha sucedido. En fin, esa fue una de las cosas que me preocupó, oír de alguien que se supone es una persona versada en la palabra y que tiene una buena cantidad de seguidores, que dijera eso. Está saltándose lo que dice la palabra de Dios. Y por el otro lado también me llegó un video de otros ministros que decían que había que rebelarnos en contra de las medidas que los gobiernos están tomando en este momento, cuando ninguna de las cosas que el gobierno nos está diciendo es pecado. No es pecado guardar una cuarentena, no es pecado taparse la nariz con una mascarilla, o la boca y la nariz con una mascarilla, no es pecado lavarse las manos con jabón. Algunas cosas podemos estar en desacuerdo, pero de eso a que generemos una rebelión es otra cosa diferente. Y el problema es que el resultado de la rebelión es condenación para sí mismos, dice la palabra en Romanos capítulo número 13. Por esas razones es que tenemos que tener muchísimo cuidado al respecto de lo que estamos escuchando. Y mucho más cuidado si vamos a compartir algo de eso que estamos escuchando, porque en lugar de generar paz, esperanza, confianza y que la gente se vuelva al Señor, lo que vamos a generar es un temor tremendo. Entonces, repito, las etapas que el Señor Jesucristo nos da en cuanto a el que analizamos en el libro de Mateo es: aún no es el fin, principio de dolores, el arrebatamiento de la iglesia y la guerra de los musulmanes contra Israel, la firma del tratado de paz entre Israel y los países musulmanes, que son los países al norte de Israel, y
el inicio de la tribulación, la abominación desoladora a los 3 años y medio y el inicio de la gran tribulación que durará a 3 años y medio más para terminar con la segunda venida de Cristo a la tierra, la derrota del anticristo y la implementación del reino milenial, o sea, un reino de 1000 años. Al final de ese reino el diablo va a ser soltado por un poco de tiempo, engañará a algunas naciones que se rebelarán contra el Señor las destruirá, y después de eso ya viene el juicio del trono blanco y tierra nueva y cielo nuevo. Por cierto que el juicio del trono blanco es básicamente para los no creyentes. Nosotros los creyentes vamos a pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es donde vamos a recibir recompensas si nuestras obras que hicimos fueron conforme a la voluntad de Dios. Después de este tema hablamos de qué es lo que podíamos esperar en este tiempo que estamos viviendo. O sea, nos ubicamos en el final de principios de dolores. ¿Y qué podemos esperar en este tiempo de aquí en adelante? Bueno, un nuevo estilo de vida que va a estar influido por esta pandemia y por el temor al contagio, o sea, distanciamiento social, uso de mascarillas. Muy probablemente las escuelas van a cambiar o los colegios van a cambiar. Puede haber mucha inclinación a hacer el homeschool. Por un lado, las oficinas y las empresas también van a cambiar. Va a haber mucho trabajo de home office para ahorrarse costos de alquiler, mobiliario, etcétera. Y van a ver, el turismo va a sufrir una baja. Estamos viendo también que va a haber después de la crisis sanitaria viene una crisis económica que podría desencadenar en una crisis política si es que los gobiernos no tomaron las decisiones adecuadas para enfrentar la crisis. De hecho, estamos viendo ya algunos principios de esas dos crisis. En este momento, obviamente ya hay personas y empresas que están sufriendo por la cuestión económica, y también vemos que ya hay un cuestionamiento bastante serio al proceder de algunos gobiernos, como el gobierno chino, que se supone que ocultó información, una organización de carácter mundial, internacional, como la Organización Mundial de la Salud, que en la medida en la que se vaya teniendo más información de la situación, en esa misma medida el cuestionamiento sobre estas instituciones va a ser mucho mayor. También ya vemos algún cuestionamiento de tipo masivo a ciertos gobiernos por ciertas decisiones que han tomado que podrían provocar alguna situación política en el futuro. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como creyentes en estas circunstancias? En primer lugar, orar. La oración es un arma poderosa para tener paz en medio de las circunstancias. Dios ya sabe perfectamente la ruta que va a trazar en relación a estas cosas y nada lo va a hacer cambiar de posición. Sin embargo, para nosotros la oración es entregar nuestras cargas al Señor, recibir su paz, recibir su descanso y seguir adelante. Entonces la oración es un principio fundamental. Lo segundo es que necesitamos en este tiempo, como dice Efesios 5:18, aprovechar, me parece que 5:18, no estoy muy seguro de la cita, pero por ahí va, de que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, ¿en qué vamos a aprovechar bien el tiempo? Pues obviamente en mejorar nuestra relación con el Señor, mejorar nuestro conocimiento de la palabra, mejorar nuestra comunión con Él, también fortalecer nuestras familias. Este es un buen tiempo para acercar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y infundirles ánimo, aliento en base a la palabra de Dios. Yo compartía con los hermanos de la iglesia en una reunión que tuvimos vía Zoom ayer la importancia de ponerle atención a los niños en este tiempo. Los niños no pueden expresarse mucho,
pero los niños, igual que nosotros, están sometidos a una cantidad de comentarios, noticias, etcétera, de la pandemia, y ellos no entienden mucho eso de la pandemia. Lo único que entienden es que por esa cosa que es mala, hay gente que se está muriendo y ellos tienen que permanecer encerrados, sin ir con sus amigos a la escuela, y encima de todo con una sobrecarga de trabajo, y mami y papi también ya cambiaron sus hábitos, sus costumbres, etcétera, etcétera, y eso quiera que no genera algún tipo de tensión. Entonces necesitamos ponerle también atención a los chicos para fundamentarlos, solidificarlos en la palabra de Dios. Y hablamos de que la palabra, el Señor nos enseña 3 áreas. En la palabra de Dios nos enseña 3 áreas de preparación en la cual nosotros necesitamos enfocarnos en este tiempo. Mire, le quiero decir algo. Ya no es tiempo de que estemos jugando a ser cristianos. El diablo no está jugando. Y de aquí en adelante mucho menos va a jugar. El diablo está tomando muy en serio esta situación. Y usted y yo necesitamos también tomar en serio la situación y prepararnos. Y los creyentes tenemos la tendencia de dejarle todo a Dios, pero la palabra de Dios dice que somos colaboradores de Él. Entonces nosotros tenemos que hacer una parte y Él va a hacer el resto, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces nosotros nos tenemos que poner, como decimos en Guatemala, nos tenemos que poner bien las pilas, por favor, y prepararnos y alistarnos para lo que viene en los próximos tiempos, y como el Señor nos lo dejó dicho en su palabra. En el capítulo 25, el capítulo 24 está dedicado a la cronología de los últimos tiempos. Finaliza el capítulo 24 llamándonos a estar preparados para la venida de Cristo, y el capítulo 25 nos da 3 áreas de preparación. En la parábola de las vírgenes sensatas y de las vírgenes insensatas nos habla de la preparación de nuestro carácter, de que seamos renovados en nuestro carácter por el Espíritu Santo, para que seamos transformados al carácter de Cristo. Y esto habla del fruto del Espíritu, habla de santificación, consagración, pero no la santidad o la santificación religiosa, sino una santificación de corazón, una consagración al Señor con un temor reverente, obediencia, honra al Señor en todo lo que hagamos, hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Esa es la primera área, que ya la vimos, esa la vimos el miércoles pasado. Este viernes vimos la segunda, que es el área de la mayordomía, que está representada por la parábola de los talentos en Mateo 25. Y hoy vamos a ver la última de esas áreas, que es el área de las obras de misericordia, o el área de amor al prójimo. Y para eso vamos a leer el capítulo 25 del libro de Mateo, comenzando en el versículo número 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda:
apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderé diciendo: de cierto os digo que en cuanto me lo hicisteis a uno de estos más pequeños, también, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este pasaje nos está hablando de prepararnos para la vida en amor. El hambriento, el sediento, el que estaba en la calle, harapiento, el enfermo, el que está encarcelado, son solamente ejemplos de situaciones o de personas que necesitan las obras de misericordia de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice, y estas son las obras que van a ser evaluadas por el Señor. Estas son las obras que van a pasar por el tribunal de Cristo y van a determinar nuestras recompensas. En ninguna parte de la palabra hay una base para decir que el Señor va a juzgar nuestros pecados en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ya los pagó todos. Y la palabra de Dios dice que alejó nuestros pecados como está lejos el oriente del occidente, y que los sepultó en el fondo del mar y que nunca más se acordará de ellos. O sea, no son los pecados por los que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, eso ya está pagado. Son por nuestras obras, y nuestras obras de misericordia, nuestras obras de amor. Recuérdese lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 13, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Si yo tuviera todos los dones del mundo, pero no tengo amor, de nada sirve. Si yo diera todo mi dinero a los pobres, pero no tengo amor, de nada sirve. Si yo tuviera, incluso diera mi vida en martirio por Cristo, pero no tengo amor, de nada sirve. Porque al final lo único que permanece es la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Entonces aquí nos está hablando de obras de amor, de obras de misericordia. Recordemos también que el segundo mandamiento, el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, después de amar a Dios, lo siguiente más importante es amarnos a nosotros mismos, pero no con ese amor egoísta y narcisista, sino con el amor de aquel que busca lo mejor para sí mismo a través de la obediencia de la palabra de Dios. Amarme a mí mismo es buscar la salvación, ser salvo, porque si no soy salvo me voy al infierno, entonces no me amo. Amarme a mí mismo es obedecer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae bendición. Si no obedezco la palabra de Dios, obviamente no hay bendición. Entonces amarme a mí mismo es buscar la bendición. La otra forma de buscar la bendición es buscar la intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces, sí necesitamos tener estar en esa situación de amarnos primero a nosotros mismos, porque esa va a ser la dimensión, pero amarnos al estilo de Dios, porque esa va a ser la dimensión en la cual nosotros amemos a nuestro prójimo, que es una de las cosas por las cuales vamos a ser evaluados por el Señor cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo. De esa cuenta hay algo que no podemos obviar en la palabra de Dios, y es que Dios tiene un llamado de atención para nosotros los creyentes en cuanto a la gente que está en necesidad, en pobreza. Incluso es en el único pasaje de la Biblia que dice eso, es que cuando le damos al pobre, a Dios le prestamos. Y si a Dios le prestamos, ¿qué significa? Que Él nos lo va a devolver.
y no solo nos lo va a devolver, sino que nos lo va a devolver multiplicado. Y obras de misericordia, como les decía, el estar hambriento, sediento, harapiento, sin hospedaje, o enfermo o encarcelado, son solamente 6 modalidades de pobreza, necesidad, debilidad, etcétera, que las personas pueden enfrentar, pero hay muchas formas más de mostrar misericordia, compasión por la gente, y no solo por los hermanos en la fe, sino también por la gente que está afuera. Este es un tiempo bien importante. Todos los tiempos deberían ser lo mismo, pero desgraciadamente el ser humano a veces trabaja solo bajo presión, o responde solo bajo presión. Pero este es un tiempo donde podemos hacer multitud de obras de misericordia hacia la gente sin necesidad de gastar dinero. Podemos alentarlos, animarlos, fortalecerlos en su esperanza, llevarlos a Cristo, animarlos que todo va a estar bien, que somos gente luchadora, que vamos a salir adelante. Esa es una forma de amar al prójimo, levantarlo si está caído, animarlo si está desanimado, darle esperanza si está sin esperanza, además de evangelizarlo, ministrarle la vida eterna, discipularlo. Y además, si tenemos también a una persona cercana a nosotros a la cual podamos ayudar. Note esto. No dice, en este pasaje, no dice que dieron su dinero a organizaciones para que las organizaciones lo distribuyeran. No dice que dieron su dinero o sus bienes o insumos a organizaciones para que las organizaciones los repartieran. Dice, me viste desnudo, me viste hambriento. O sea, es una relación directa entre mi persona y la persona a la cual voy a bendecir. ¿Eso qué quiere decir? Miren, quiere decir que necesito estar atento todo el tiempo a las oportunidades de bendecir a otros que tengo a mi alrededor. No busque a qué organización darle. Busque a la persona que está cerca de usted, que necesita, a la que pueda darle lo que usted tiene. No sé si me estoy dando a entender. Eso no quiere decir que no ayude a organizaciones. Si lo puede hacer, pues qué bueno. Pero no ignoremos a la persona que tenemos enfrente, a la persona que tenemos a nuestro lado, a nuestro vecino, a la persona en nuestra cuadra, a la persona con la cual trabajamos, la persona con la que nos relacionamos. Muchas veces somos, en la iglesia particularmente, a veces somos injustos, porque estamos buscando gente afuera para bendecir y no estamos al pendiente de cómo está nuestra gente adentro. Entonces, primero tendríamos que bendecir a nuestros hermanos, luego a nuestra familia y luego a las personas que están a nuestro alrededor. Pero debe ser algo personal, una relación personal, una relación... no puedo decir, este tiene hambre, pero yo ya di mi ayuda a esta organización, entonces me voy a pasar de largo esto. No. Si veo a una persona con hambre, es Dios permitiéndome tener a esa persona por 2 cosas. Una, porque quiere que yo la bendiga. Y 2, porque Dios me quiere bendecir a mí. Quiero enseñarles un pasaje que es impresionante. Yo veo muy constantemente que la gente se resiste a dar, ¿sí? Y esa resistencia a dar es una resistencia a su propia prosperidad. Notemos lo que dice la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo número 9. Dice, y poderoso es en el versículo 2 de Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y en el versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. O sea, Dios nos pide para darnos y nos da para que demos más. Y así Él nos da más y tenemos más para dar. Y así se va volviendo un círculo virtuoso, un círculo de crecimiento. Cuando una persona se niega a dar, realmente a lo que se está negando es a su bendición, a su prosperidad, además de estar negando la palabra de Dios. Y eso me dice a mí que hay un problema en su corazón de que todavía no ha entendido la bendición del dar y el poder del amor al dinero que le está bloqueando sus bendiciones. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos comenzar a hacer para ensanchar nuestro corazón, abrir nuestro corazón y estar preparados para la venida de Cristo, es que comencemos a observar a las personas a nuestro alrededor, las personas que tengan necesidad, y que nos comencemos a dar a ellas para resolverle esa necesidad. Y no estoy hablando solo de necesidad económica. Si vimos en el versículo, en lo que acabamos, si releemos lo que acabamos de leer, en 2 Corintios capítulo número 9, perdón que lo encuentre ahorita, dice que el Señor desea bendecirnos, que abunde en nosotros toda gracia, no solo dinero, toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y esto se complementa con lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 8, que lo que de gracia recibimos debemos de darlo de gracia. No nos debemos olvidar que estamos bajo la promesa de Abraham, y la promesa que Dios le dio, la primera promesa que Dios le dio a Abraham es: yo te bendeciré para que tú seas de bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, nosotros debemos o necesitamos estar con nuestros ojos abiertos para poder ver esas oportunidades de bendición que a la vez están formando carácter en nosotros. ¿Por qué? Porque nos están despojando del amor al dinero, nos están despojando de la idolatría a Mamón, nos están llevando a confiar cada día más en el Señor Jesucristo y en Dios como nuestro pastor. Así que eso también forma nuestro carácter. Y no debemos, no porque parezca simple, o no porque podemos pensar: ¿y para qué voy a ayudar a uno si con eso no voy a cambiar el mundo? Mire, cuando uno ayuda a una persona, está ayudando a cambiar el mundo alrededor de esa persona. Y si todos comenzamos a ayudar a cambiarle la vida a todas las personas a nuestro alrededor, esto se va a volver o se puede volver una bola de nieve que crezca de tal manera que de veras el mundo sea transformado, como es el propósito de Dios para con nosotros, aun cuando estemos en los últimos tiempos. Nosotros deberíamos comenzar la obra de transformación de este mundo para que el Señor la venga a completar, porque dice la palabra que en su venida Él restaurará todas las cosas. Pero también dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos del 19 al 21, que nosotros estamos acá, que la creación misma está esperando la manifestación, está gimiendo, esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de la esclavitud a la que fue sometida por el pecado. Entonces, nosotros tenemos nuestra mirada en el cielo, sí, pero con los pies en la tierra, y también viendo a nuestro alrededor en qué momento encontramos una oportunidad de ayudar a alguien. Y todos los días, mire, todos los días, vamos, si somos cuidadosos, si de veras en nuestro corazón está ese deseo
de querer buscar la oportunidad de bendecir a alguien, de ser de bendición para la vida de alguien, mire, seguro, vamos a encontrar más de una cada día. Vamos a encontrar a mucha gente. Este es un mundo que está en una tremenda necesidad de, primero, de conocer al Señor. Segundo, necesidad de conocer. Los que ya conocen al Señor tienen necesidad de conocer el perfecto amor que echa fuera el temor, porque hay mucha parte de la iglesia que vive atemorizada por un Dios iracundo, atemorizada por un Dios del que no sienten la certeza de si van a tener vida eterna o no, atemorizados por las circunstancias, porque no han entendido que Dios es más poderoso que las circunstancias y Él es el arca en la cual estamos guardados. Entonces ahí podemos ahí hay una oportunidad de bendecir. Ya tenemos unos a los que necesitan evangelización, otros a los cristianos que necesitan transformación y conocimiento de Cristo. Hay otros que se nos van a cruzar en el camino, que necesitan un pan, que necesitan una botella de agua, que necesitan una prenda de ropa para estar tapados, o gente que necesitamos ir a sus casas o al hospital en el que están, o a la cárcel en la cual podamos llevarles una palabra de consuelo. No quiere decir que todos tenemos que hacerlo todo, pero sí necesitamos responder a las oportunidades que el Señor nos está poniendo de ser bendecidos. Cada persona con necesidad que se nos cruza en el camino es una oportunidad que Dios nos está dando de sembrar en esa persona para cosechar más abundantemente para nosotros. Es una oportunidad de bendición, no las desperdiciemos, no tenemos por qué desperdiciarlas. Entonces, terminando quiero hacer un resumen de las 3 áreas de preparación para la segunda venida de Cristo. Y más que nada para nosotros, para el arrebatamiento de la iglesia, porque la segunda venida de Cristo va a ser un hecho posterior, para el cual ya no vamos a estar. Entonces, las 3 áreas que la palabra de Dios nos recomienda, en realidad son 4 recomendaciones que la palabra de Dios nos da en Mateo 24. La primera recomendación que nos da es en el capítulo 24 y en el versículo número 24, es en el versículo número 46. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor espera que usted y yo no nos crucemos ya de brazos porque su venida está cerca, y entonces ya no hagamos nada si al final su venida está cerca. Lo que nos está diciendo aquí es que necesitamos mantener nuestro esfuerzo, mantener nuestra actividad, mantener nuestro servicio como que si no fuera a venir, sabiendo que viene pronto, pero haciéndolo como que si no fuera a venir. Todas las cosas, dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículos del 22 al 25, necesitamos hacerla para Dios, no para los hombres. Hacerlo para la gloria de Dios, hacerlo con excelencia, hacerlo con nuestro mejor esfuerzo. Así que en este tiempo hagamos las cosas con nuestro mejor esfuerzo para poder cumplir con lo que la palabra de Dios nos está enseñando respecto a este tiempo. Por el otro lado, la segunda cuestión que nos dice es que nos preparemos en que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo nos preparamos para eso? Eso es a través del conocimiento de la palabra y de la intimidad con Él, porque la palabra nos liberta y la intimidad con Él nos regenera, nos transforma el corazón. Es el Espíritu Santo el transformador del corazón, y la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que somos transformados a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces nuestra parte es la Biblia, leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, no solamente leerla a la ligera, sino escudriñarla, leerla con atención, estudiarla, media hora, 1 hora al día. No es mucho tiempo realmente si lo vemos. Dejemos de ver tele, dejemos de
de papalotear con cosas por ahí, seguro vamos a sacar por lo menos una hora para poder de tener contacto con la palabra. La palabra dice, la misma palabra nos enseña que la palabra es miel para nuestra boca. La palabra es dulzura, la palabra es realmente una bendición. Entonces no la pasemos así como en Guatemala decimos como matar culebra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Hacerlo a la carrera, como que si fuera una obligación. No, tómese su tiempo. La palabra nos insta a tener en la ley de Jehová nuestra delicia y a meditar en ella de día y de noche. Bueno, no le voy a decir que lo hagamos de día y de noche, pero por lo menos podemos hacerlo una hora al día y poder tener esa delicia e ir encontrando las delicias de la palabra de Dios. Mire, realmente la palabra de Dios es maravillosa, hermosa, vivifica, sana, liberta, es medicina para nuestros cuerpos, es guía para nuestras decisiones, tiene respuestas, es poderosa para crear cambios en nuestras circunstancias. En fin, hay tantas cosas en la palabra que vale la pena meterse en ella. Y la segunda es meternos en comunión con el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a transformar. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo está con nosotros en todo tiempo. Cualquier momento en el cual estemos con un tiempo libre, sean 5 minutos, sean 10 minutos, sean 2 minutos, lo tenemos a la par nuestra para podernos comunicar con Él, para poder entrar en comunión con Él. Y Él nos va a ir dando las instrucciones para las circunstancias que nos están tocando vivir. La palabra de Dios nos enseña en Santiago capítulo 4, versículo 7, que nos sometamos a Dios, y someternos a Dios significa buscar su palabra, hacer su palabra, ser guiado por el Espíritu Santo, y entonces resistimos al diablo y el diablo huirá de nosotros. Ese es el área del carácter, la preparación en el área de nuestro carácter, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros y se manifieste el fruto del Espíritu, que es amor. Y del amor deriva el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, y se me quedó alguno por ahí. Pero el fruto es el amor. Pero para poder amar, me tengo que negar a mí mismo. No puedo amar sin negarme a mí mismo, porque entonces voy en lugar de amar, voy a usar. Porque eso es egoísmo, y el egoísmo no ama, el egoísmo usa. Así que va de la mano el crecer en el amor, que es la cuarta área de preparación que necesitamos o que hemos visto. El crecer en amor significa morir a mí mismo, y el morir a mí mismo significa volverme al carácter de Cristo. La segunda área que vimos es el área de la mayordomía de todas las cosas. Nada nos es dado que no nos haya sido dado del cielo, y vamos a dar cuentas de qué hicimos con esas cosas y cómo la hicimos. Así que necesitamos una buena mayordomía. El tema de la mayordomía no es solamente un tema de mayordomía con el dinero. Se ha enfatizado mucho con la mayordomía del dinero, pero hay una mayordomía de los dones. Todos hemos recibido dones de parte de Dios. El punto es qué estamos haciendo con ello. Yo veo muchísimos sectores de la iglesia que no sirven en ninguna cosa. Están simplemente sentados recibiendo palabra, gozándose de la alabanza, pero no ministran nada. Estos tienen dones, pero no los están desarrollando, no los están poniendo en práctica, y eso delante del Señor pues no es agradable para Él. Entonces es un tiempo también de que nos levantemos y seamos parte activa de la iglesia, de la vida de la iglesia. Hoy precisamente venía a mí un pensamiento, porque lo he estado viendo también en las redes sociales, que la gente, hay mucha gente o un grupo de gente, tal vez no sea mucha, pero hay un grupo de gente que constantemente está criticando a la iglesia, que por qué la iglesia no hace esto, que por qué la iglesia no hace el otro, que por qué la iglesia no hace aquí, y se olvidan que iglesias son ellos, y si ellos tienen esa inquietud, son ellos los llamados a hacerlo,
No somos los demás, son ellos, porque a ellos es a los que Dios está inquietando, porque Dios les dio los dones a ellos. Así que cuando usted tenga una crítica contra la iglesia, en lugar de lanzarla, en lugar de criticar a los demás porque no lo hacen, recuérdese que es Dios llamándolo a usted a hacerlo usted. ¿Sí? Cuando la iglesia, cuando Lutero estuvo insatisfecho con la iglesia, no solo se dedicó a criticarla, él realmente dirigió una parte de la reforma protestante. Cuando Calvino también tuvo inquietudes relacionadas con la iglesia, él no se quedó de manos cruzadas esperando que los demás lo arreglaran. Él fue llamado por Dios a ser parte de esa transformación, y así somos todos. Entonces necesitamos activarnos, ser parte activa de la vida de la iglesia. Dios ya le dio dones, ya le dio talentos, ya le dio habilidades que usted puede poner al servicio de los demás, y no solo en la iglesia, en la familia. Conozco por lo menos un caso de un hermano, excelente servidor en mi iglesia. Él nunca fue de mi iglesia, sino era de otra iglesia y yo lo conocía, y siempre me admiraba de qué tan excelente servidor era en la iglesia. Pero por esas cuestiones de la vida, un día fui a parar a su casa, porque me invitaron a esa iglesia a predicar y resultó que él era mi anfitrión. Y entonces fui a parar a su casa y me di cuenta que en su casa no movía, pero ni siquiera un tenedor. Todo se lo tenía que hacer la esposa. Excelente servidor en la iglesia, pero re mal servidor en su casa. Entonces el servicio no es solo en la iglesia aprendemos a servir, pero es un servicio que necesitamos replicarlo a todo nivel, en todas las áreas de nuestra vida: la iglesia, nuestra familia, el trabajo, nuestra nación, un servicio a todos aquellos que nos lo requieran. Porque tenemos esos dones, tenemos esos talentos, así como el Señor no va a permitir que sea puesta delante de nosotros ninguna tentación que no sea humana, y juntamente con la tentación nos va a dar la salida. De la misma manera el Señor no va a poner una necesidad o una situación donde necesitemos nosotros operar para producir resultados, que Él no nos haya dotado de esas cosas antes. La palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que usted y yo camináramos en ellas. Si Él preparó esas obras de antemano, no nos preparó a nosotros para poderlas hacer, sería injusto que yo tenga habilidad de ingeniero y el Señor me ponga enfrente el propósito de ser médico. Pues no funciona así la cosa. Dios no le dio a la manzana al manzanal de ser naranja, de ser árbol de naranja. Le dio todas las habilidades y capacidades para ser un árbol de manzana, igual a usted y a mí. Entonces la próxima vez que veamos una necesidad, no hagamos, no tomemos la actitud de esperar que los demás la arreglen. Arréglela a usted. Si Dios se la puso a usted, es porque usted tiene la habilidad y la capacidad de poderla solventar. Dios le va a dar los recursos, las ideas y todo. No quejas, sino que acción. Si veo una necesidad, es porque yo soy el llamado a resolverla. Amén. Y la tercera área de necesidad que se relaciona con esta de los talentos es el área del amor al prójimo, de las obras de misericordia, de ayudar a aquellos que estén en necesidad. Y no solamente necesidad económica, ¿no? Yo no sé por qué nosotros todo el tiempo tendemos a pensar solo en términos de dinero, en términos materiales, cuando las necesidades de las personas son necesidades espirituales, emocionales, del alma, y son necesidades físicas y materiales también. Entonces lo que necesitamos es abrir nuestro corazón, nuestros ojos, para poder dimensionar todas las facetas de necesidad de las personas y poder ministrar a cada una de ellas según su necesidad. Y Dios nos va a poner, mire, por lo menos Dios nos va a poner una persona cada día para que lo hagamos.
como le dije anteriormente, ¿es bueno ayudar a organizaciones? Sí. Pero la palabra de Dios también nos enseña que nosotros lo debemos hacer personalmente. Porque dice, me viste hambriento y me diste de comer. No dice, me viste hambriento o supiste de terceras personas que estaba hambriento y entonces le diste tu donativo y ellos me dieron de comer. No, dice, tú me viste, tú me diste. Entonces es una cuestión, un compromiso que debemos asumir nosotros personalmente. Y mire, todos tendemos a rechazar lo que es triste. Todos tendemos a rechazar lo que es frustrante. Y a veces es frustrante ver gente con necesidades y no tener todo lo que quisiéramos tener para que saliera de su situación. Y entonces por esa situación, en lugar de ayudar, mejor huimos. Cuando en realidad nosotros tenemos mucho que dar. No tenemos que huir de la necesidad. Muchas veces la frustración de no poder hacer todo lo que yo pudiera hacer por esa persona me llama o me abre la mente o me abre las oportunidades para hacer más, para crecer en ese hacer más. Así que no debe ser una frustración negativa, sino debe ser una frustración impulsadora que me impulse a buscar nuevas formas de hacer las cosas de tal manera que podamos bendecir a muchas más personas. Y recuérdese, es de uno a uno. No es a través de medios impersonales, sino de uno a uno. Y también, pues, si tiene y puede ayudar a otras organizaciones, pues hágalo. Amén. Muy bien. Con esto estamos terminando esta enseñanza. Aquí les quiero enseñar, aquí está mi nieto conmigo, mi nieto chiquito. Se llama Andrés, es un poco tímido, no va a aparecer mucho en las cámaras, no le gusta, pero ahí lo vamos a enfocar un poquito. Mira. Ya ven, estamos terminando esta enseñanza, pero no la serie. La serie relacionada con los últimos tiempos va a seguir el próximo miércoles. Vamos a comenzar a ver temas como realmente quién es el anticristo, qué es el anticristo, qué es la marca de la bestia, qué es el nuevo orden mundial, qué es el gobierno mundial y cómo se secuencian todos estos hechos en el cronograma que nos da la palabra de Dios. Entonces los quiero invitar a que a las 6 de la tarde, hora de Guatemala, para los que están en el exterior, a las 6 de la tarde, hora de Guatemala, se integren con nosotros, ahí que se está diciendo adiós, ¿ve? Se integren con nosotros para que podamos tener nuestra enseñanza acerca de estas cosas sobre las cuales hoy hay muchísima especulación. Así que los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, para continuar con otra enseñanza de esta serie. Mientras tanto, las recomendaciones de siempre. Por favor, obedezca las medidas de contención, de prevención de las autoridades. Si usted tiene que salir a trabajar, por favor, use la máscara o la mascarilla, lávese las manos frecuentemente, trate de mantener el distanciamiento social. Si usted no necesita salir, si usted necesita salir a una emergencia, a atender alguna emergencia de su casa, pues igualmente hágalo de esa manera. Y si no necesita salir de su casa, quédese en su casita. Por un lado. Por el otro lado, les reitero lo que es parte de la enseñanza de hoy. Si usted ve a su alrededor una persona que la está pasando mal en este tiempo, extienda su mano de misericordia para ayudarla, si puede. Y si no, júntese con otras personas que puedan ayudar a esta persona. Y finalmente, vamos a terminar esta enseñanza, pero usted me deja orar por usted y bendecirle antes de que nos despidamos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa nos tenga guardados a cada uno
y que sane al que está enfermo, levante al que está caído, fortalezca al que está debilitado, cambie toda emoción y actitud negativa por tu gozo, Señor, que su corazón sea restaurado, que sea liberado de cualquier atadura, de cualquier cárcel en la que se encuentre. Y, Señor, danos a cada uno de nosotros hambre y sed de ti. Que de veras, Señor, en este tiempo aprovechemos para buscarte cada día más, para tener una mayor intimidad contigo, que aprovechemos estos días que son malos, Señor, para prepararnos para lo porvenir. El Señor bendice la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, bendice sus familias. Danos esta noche, Señor, un lindo descanso, unos lindos sueños tuyos, que recuperemos nuestras fuerzas para que el día de mañana, Señor, podamos iniciar nuestras actividades con diligencia, con excelencia, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que has hecho en esta tarde con tu palabra en nuestros corazones por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y los espero el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Que el Señor les bendiga, un gran abrazo. Por cierto, les voy a adelantar algo del tema del próximo miércoles. El tema del próximo miércoles es cuándo comenzará la tribulación. Amén. Así que el tiempo de la tribulación que nos dice Mateo 24. Así que los esperamos el miércoles a las 6 de la tarde, hora de Guatemala. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Bendiciones y un abrazo para ustedes y sus familias.